No se diga más por Top Latina. Vamos a iniciar nuestras conversaciones del día, como siempre, conversaciones interesantes sobre temas que le interesan a todos ustedes. Y para ello vamos a darle la bienvenida a quien yo digo que es un invitado de lujo. Claro. Porque aunque es de bajo perfil dentro de la Cancillería, yo no lo tomes como un lambonismo, porque no suelo hacerlo mucho, pero la verdad es que he tenido muy buena impresión con todo el conocimiento que tiene nuestro invitado del día de hoy. Y es el director de Estudios y Análisis Estratégicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Anselmo Muñiz. Anselmo, bienvenido. Gracias por esa palabra, Alex. ¿Cómo está todo? Todo bien, todo bien. Estás como fresco, debe ser la hora todavía. Sí. Se ve que eres de una persona de mañana. Sí, tengo un bebé de 2 años. Que hay que llevar al colegio. Mañana no. Él es de cualquier hora. Él es de amanecida. Desde cualquier hora ya. Anselmo, ustedes han tenido que salir, a ustedes me refiero al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, han tenido que salir a explicar todo este tema del acuerdo al que se llegó con los Países Bajos, a propósito de ese acuerdo de fronteras marítimas. Y cuando digo que han tenido que salir es porque, bueno, han tenido que estar desde la primera declaración del canciller, aclarando algunas desinformaciones en algunos medios y en redes. Se vio la necesidad de dar una declaración y ustedes como voceros han estado visitando varios programas. Aquí de hecho tuvimos en algún momento al amigo Jackson Román explicándonos esto, pero no está de más seguir explicándolo, porque la verdad es que hace falta que quienes todavía tienen alguna duda o quienes están creyendo todavía en algunas otras versiones contrarias a lo que ustedes han expresado, entiendan e interpreten lo que ustedes tienen para decir. Entonces vamos a iniciar por allí. Se dijo en su momento que República Dominicana había llegado a un acuerdo que era lesivo para el país, que se había perdido incluso frontera marítima. O sea, que se perdió territorio marítimo, si vale el término. Tú me dirás si lo regalamos, correcto, decían ¿no? en Twitter. Sí, regalamos parte de nuestro mar. Pero después en la declaración, petróleo también decían. El canciller dijo que todo lo contrario, que más bien ganamos 11 millas. Entonces, ¿cuál es la realidad? Y te pido, por favor, que yo sé que tú lo haces en ese sentido, que sea muy didáctico, que todos los que nos escuchen como si fuéramos niños de 5 años. Perfecto. Bueno, reitero las gracias por estar aquí. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Fíjate, lo cierto es que no se cedió absolutamente nada, y tal como dice el canciller, producto de la actualización del método para medir los puntos geodésicos, entonces ganamos unas 11 millas náuticas cuadradas. Pero voy desde el principio. Y me gusta empezar por lo siguiente. República Dominicana tiene 6 fronteras marítimas, de las cuales solo 2 están delimitadas. Y yo sé que para las personas esto puede sonar como, ¿cómo así? Que solo 2 están delimitadas, porque tú te imaginas un país y te lo imaginas con todas sus fronteras. Claro, pero en realidad las fronteras, aún las fronteras terrestres, deben delimitarse. Debe llegarse a un acuerdo entre los países limítrofes. Bueno, hasta este punto en específico aquí, ¿verdad? Es que llega tú y aquí empezó yo. En el caso, por ejemplo, de nuestro país, la frontera terrestre con Haití se delimitó mediante un acuerdo de 1929, que luego fue ratificado en el 36, y hay unas pirámides de cemento ahí que marcan esos puntos. Los hitos. Sin embargo, con Haití tenemos frontera marítima hacia el sur y hacia el norte que no está delimitada. Con el Reino Unido tenemos una frontera marítima por Turco y Caicos que no está delimitada. Con Estados Unidos tenemos una frontera marítima por Puerto Rico que no está delimitada. Entonces, hacia el sur tenemos una frontera marítima con Colombia, que sí está delimitada por un acuerdo de 1978, con Venezuela, que está delimitada por un acuerdo de 1979, y con Países Bajos, que ahora estaría delimitada cuando el Congreso ratifique este acuerdo. ¿Por qué es necesario delimitar la frontera? Bueno, primero porque es un tema que le da seguridad jurídica a la explotación, la posible explotación económica de ese mar. Cualquier recurso que pueda haber allí. No solo los recursos, sino cualquier uso que tú le des a ese mar, incluyendo
cierto tipo de navegación comercial, pesca, además. Exacto. O sea que también te da seguridad desde el punto de vista estratégico, es decir, desde el punto de vista de la seguridad nacional, tú tienes que saber hasta dónde está tu responsabilidad de custodia. También es importante desde el punto de vista de la persecución del delito, porque si tú estás persiguiendo, si la Marina está persiguiendo un bote que se cree que está cometiendo actividades ilícitas, tú tienes que saber cuándo está en tu territorio y cuándo cruzó. Bueno, ya se cruzó, en este caso, a aguas de Países Bajos, o de Venezuela, o de Colombia, etcétera. Selmo, escúchame, te vamos a ir interrumpiendo. Perfecto. ¿Sí? En el caso, la primera pregunta sería, ¿por qué se han tardado tanto en delimitar esas fronteras marítimas? O sea, ¿por qué sí en el caso de Venezuela y Colombia en los años 70 y esperar hasta ahora para apenas tratar de llegar a un tercer acuerdo cuando son 6 fronteras? Perfecto. Fíjate, precisamente, sigo un poquito, para responder tu pregunta, sigo por el hilo donde iba. Ok, entonces, ¿cómo se delimitan las fronteras? En un mundo civilizado hay dos formas. O tú negocias o tú litigas. Obviamente que la negociación siempre es preferible que el litigio. Los litigios internacionales son exageradamente caros y largos. Pero, bueno, el tema es que evidentemente para tú negociar o litigar, ¿verdad? O sea, hay reclamos de ambas partes. O sea, yo llego hasta aquí, no, yo llego hasta aquí, espérate que tú me estás quitando un pedazo aquí, no, entonces las negociaciones hay que llevarlas a cabo, no necesariamente son fáciles. En el caso dominicano, desde 1967 el país ha tenido legislación sobre sus reclamos, es decir, hasta dónde llegan nuestras aguas territoriales. En el 67 se generó la primera ley, en el 77 fue modificada y un poco ampliada, y en el 2007 nuevamente la ley 6607 entonces planteó otros puntos geodésicos como límites, y cada una de estos reclamos implican una negociación que podría ser más o menos compleja dependiendo de cada país. En el caso del 78 y el 79 con Venezuela, fue un momento de acercamiento político con ambos países, y bueno, las cosas estaban más o menos claras. De hecho, hacia el sur, hacia nuestra frontera marítima hacia el sur, las cosas están bastante claras. Con los otros países, la negociación se torna complicada porque los reclamos están en zonas de muy poco espacio. Hacia el este, apenas está el Canal de la Mona. Sí. Ahí no hay espacio para nada, ni para no hay absolutamente ningún espacio para zona económica exclusiva, por ejemplo. Entonces todo eso hace esa negociación más difícil, lo mismo que sea Turco y Caicos. Y con el caso de Haití, es un tema, es una relación complicada, y por eso evidentemente después de mucha dificultad para llegarse al acuerdo de la frontera terrestre, pues no hubo quizás espacio político para seguir esa negociación. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el marco jurídico en el cual se puede dar esta negociación? Y es en el marco de la Convención del Mar. En 1982, las Naciones Unidas produjo la Convención sobre Derechos del Mar, que es la que regula los derechos soberanos que tienen los países sobre su mar territorial, sobre la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Esta es la norma internacional que rige esto, y cualquier acuerdo o litigio se tiene que enmarcar ahí. La convención establece que los países tienen derecho hasta 12 millas náuticas de mar territorial, luego hasta otras 12 millas de zona contigua y hasta 200 millas de zona económica exclusiva, que incluyen estas primeras 24 millas. Ahora, ¿por qué digo hasta? Porque hay veces que no hay espacio. Y el mejor ejemplo que pongo sobre esto es el de la frontera marítima entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Ahí no hay 24 millas de mar de distancia para que puedan tener ni siquiera cada uno las 12 millas náuticas de mar territorial. Entonces se tienen que dividir lo que hay. La equidad. En el caso de nosotros con Países Bajos, ¿y por qué Países Bajos? Bueno, por las islas de Aruba, Curazao y Bonaire, hay bastante más de 24 millas, por lo tanto sí, cada país puede reclamar sus 12 millas de mar territorial y 12 millas de
de zona contigua, pero no hay 400 millas o más para dividirse 200 y 200 de zona económica exclusiva. Entonces, lo que sí hay que dividirlo. Y la convención de la Convemar dice que los países negociarán para llegar a una solución equitativa. No dice qué quiere decir una solución equitativa, pero aquí la jurisprudencia internacional ha llenado ese vacío. Los tribunales internacionales, principalmente la Corte Internacional de Justicia, pero también el Tribunal del Mar y varios tribunales arbitrales han ido, en cierto sentido, cuajando una metodología de delimitación que tiene 3 pasos. Primero, se establece una línea provisional equidistante a mitad de camino. Y eso es algo básico, de sentido común. Si tenemos 337 millas, entonces nos dividimos de manera provisional, mitad para ti, mitad para mí. Segundo, se evalúa si existen circunstancias geográficas que puedan incidir en esa línea. Aquí sí quisiera que podamos ver ya las imágenes de apoyo para que veamos cómo ha sido la negociación hacia el sur. Fíjense, esa es la zona de delimitación con Colombia. Estamos viendo un mapa del mar que está hacia el sur de República Dominicana. Tenemos la parte de arriba la costa sur de la isla de Santo Domingo, y en la parte de abajo la costa norte de Sudamérica, que tiene ahí, podemos ver las islas de Aruba, Curazao, Bonaire, un pedacito de la costa norte de Venezuela y de la costa norte de Colombia. Entonces, en el medio estamos viendo mar. Sí. La línea roja, rojo vivo, que está justo en el medio de la distancia, es la delimitación con Colombia. Y esa fue una línea de equidistancia. Pero se ve claramente en el mapa que hay la misma distancia entre esa línea roja y República Dominicana y la línea roja y Colombia. Correcto. Sí, pero además, si se dan cuenta, hacia el sur de nuestra isla, primero la costa sur de República Dominicana es bastante recta. Y hacia el sur no tenemos ningún tipo de islotes importantes más allá de la Saona, que está contada ahí. A propósito de lo que dice la Constitución de archipelágico, que es una palabra que se inventaron los legisladores dominicanos. No, nosotros no. Bueno, es archipelágico, pero sin el pie, pero bueno. Ya entendí. Ok. Lili, vamos a mantener la misma lámina con la que nos explicaba Anselmo todo este tema del acuerdo con los Países Bajos, el acuerdo marítimo o de fronteras marítimas, así es que se llama, ¿verdad? Ok, estábamos allí entonces viendo la delimitación con Colombia y Venezuela, ¿cierto? Sí, pero esa es la de Colombia, 1978. Okay. Entonces, bueno, nada, como le decía, se negoció una línea de equidistancia. Exactamente. Y le decía que no hay ninguna circunstancia en el mar hacia el sur, porque eso es un mar muy profundo. Más adelante vamos a ver luego otra lámina que es un mapa de profundidad, y para que vean que es un mar tiene 4 kilómetros más o menos ahí de profundidad. Entonces siguiente lámina, parémonos ahí. Esa es la delimitación con Venezuela. Nuevamente se dan cuenta que las líneas están en el punto medio. Si se dan cuenta, sin embargo, son 2 líneas. Una por el oeste y una por el este, y no están unidas. ¿Por qué no están unidas? Bueno, porque sabíamos que en 1979 que ahí había un tercer país en el medio. Claro, ahí entra Aruba, Curazao y Bonaire. Exactamente. Entonces, los puntos con Venezuela se negocian por las costas que tiene Venezuela a ambos lados de esas islas. También en ese momento existía un diferendo que fue, entiendo que ha sido litigado entre Colombia y Venezuela, por eso las líneas también se solapan, pero nosotros eso ni nos va ni nos viene, es un problema entre esos 2 países. El punto es que se negoció igual una línea equidistante, quedando un punto que es el punto donde culmina la línea que viene de oeste a este. Sí. Y luego hay un espacio vacío, y luego entonces continúa el otro pedacito de la línea.
Países Bajos negoció esos mismos 2 puntos con Venezuela un año antes, en el 78, en su delimitación. Podemos pasar a la siguiente lámina. Exacto. Y esas líneas, a ver, también vemos una línea vertical mientras nos da Santi la otra imagen. Esas líneas son las de la ley 6607. Porque, y voy a aclarar esto de ahora, se ha dicho que el acuerdo con Países Bajos viola la ley, lo cual es absolutamente falso. Primero, partimos de las líneas de base. La línea de base es la costa. Claro. Según definida por la propia ley para la negociación. Y no solamente eso, es que hasta coinciden con esos acuerdos del 78 y el 79. O sea que no hay el acuerdo con Países Bajos en nada violenta esa ley. ¿Por qué no se mencionó en el acuerdo? Porque es irrelevante. En un acuerdo internacional tú no vas a estar mencionando normas internas que no son oponibles a ese país. Lo que tú haces es que tú te aseguras que el acuerdo sea compatible con. Y claro, ese acuerdo es compatible con. Entonces, ese es el acuerdo de limitación de Venezuela con Países Bajos del 78. Fíjense que igual, en este caso, obviamente, es hacia abajo, ¿no? Pero tiene un espacio vacío, que es el mismo espacio vacío que estaba en la lámina anterior. Correcto. Y los 2 puntos que bordean ese espacio vacío son los mismos 2 puntos en el caso nuestro. Correcto. Entonces, seguimos en la siguiente lámina. Y ya, una sola curiosidad. Sí, en el caso de Países Bajos, las 3 islas, ¿verdad? Aruba, Curazao y Bonaire, con respecto a Venezuela, o sea, el sur de las islas y el norte de Venezuela, ese espacio que es tan reducido. Ahí no hay ninguna zona económica exclusiva, ahí hay 0 zona económica. Apenas da para la zona contigua. En el mapa que estamos viendo, los países están bordeados por un color, una franja de color azul oscuro y luego una franja de un color como azul más o menos morado. Esos son el mar territorial y la zona contigua, que se lo estamos ahí poniendo para que todos puedan ver. Y en este caso, en el caso de Países Bajos con Venezuela, como el espacio es tan reducido, apenas da para eso, no, ahí hay 0 zona económica exclusiva. Okay. Entonces, en este mapa que seguimos viendo el mapa hacia el sur, ahora vemos líneas perpendiculares desde la costa dominicana hasta la costa de las islas Aruba y Curazao. Y lo que estamos viendo ahí es sobre todo para ver la distancia que hay desde los puntos relevantes, que en el caso nuestro salen desde la Saona hacia esas islas. Si me permites ver aquí, porque a mí sí me queda un poquito lejos. Déjame ponértelo un poquito más grande ahí. Bueno, entonces lo que vemos aquí es lo siguiente. En el caso de Curazao, que está un poquito más lejos, pues la línea provisional que le decías, primero se establece una línea provisional equidistante, está a 171 millas náuticas de una y otra. En el caso de Aruba, que está un poquito más cerca, son 168 millas náuticas. Más o menos hay un punto tal que esa línea equidistante coincide con esos puntos. Por lo tanto, la negociación, el planteamiento es sencillo. Nada más hay que unir los 2 puntos, porque esos 2 puntos resulta que son justamente homólogo con lo que ya de las otras fronteras que tenemos. Pero aún si no hacíamos eso y seguíamos los 3 pasos que es la metodología que la jurisprudencia internacional ha determinado, íbamos a llegar exactamente a la misma solución, que es esa línea que une esos puntos, es esa línea intermedia. Como no hay ahí islotes, peñones, como las costas no son bastante rectas, en este sentido no son cóncavas o convexas, no hay ninguna razón para cambiar esa línea, porque la jurisprudencia internacional lo que ha dicho, bueno, ok, después que tú estableces esa línea provisional, tú examinas si existen circunstancias geográficas que justifiquen mover esa línea. ¿Y dónde es que ganamos entonces? Espérate, si se tomó la misma línea. Eso te lo digo al final. Duro, déjame llegar ahí. El tema es que ¿cuáles son el tipo de circunstancias que se justifica aquí? Bueno, en el caso de Guyana y Surinam, por ejemplo, hay uno de estos países que son adyacentes. Igual la línea, en el caso de países adyacentes se establece una línea equidistante simplemente hacia arriba. Hay uno de estos países que tiene un islote que genera costa.
tú debes tomar en cuenta esa costa para hacer la línea, lo cual hace que la línea curve hacia el otro país. Pero en ese islote no vive gente. Y como no vive gente, un tribunal puede decir, mira, no es justo que a ti te toque un pedazo más de mar tomando en cuenta este tipo exacto, un peñón. Entonces, enderezamos la isla. Otra circunstancia especial considerada es, por ejemplo, las costas de Países Bajos, pero en Europa, Alemania y Dinamarca. Ahí hay un caso muy famoso de delimitación donde Alemania demandó a Países Bajos y a Dinamarca porque la costa de Alemania en esa zona es cóncava, mientras que la de Países Bajos y la de Dinamarca es convexa y además tiene muchísimos islotes, peñas. Entonces, cuando se hacía la línea equidistante, Alemania quedaba con casi cero acceso al Mar del Norte. Y la Corte Internacional dijo, bueno, sí, evidentemente no es justo que a este país se le limite casi la totalidad del acceso simplemente por estas circunstancias. Entonces, en el caso nuestro no hay nada ahí. Por eso ahí queda la línea intermedia. ¿Por qué este tema es importante? Es decir, amén de la parte conceptual de que es nuestro territorio marítimo y todo lo demás, ¿cuál es el impacto real que tiene la delimitación anterior, la nueva delimitación, en el ejercicio de los derechos que tenemos, ¿verdad?, como país soberano, en términos económicos que representa? Mira, creo que vale la pena entender. La voy a responder, y para responder aquí, si podemos ir a la siguiente lámina, para poder responder las dos cosas juntas. Ok, en lo que ponen las láminas. Sí. La siguiente, por favor. La importancia es que, como decía al principio, ahora tenemos seguridad, primero, de que si ahí hay algún tipo de recurso que vale la pena explotar, nosotros no tenemos la necesidad o la tecnología de explotarlo ahora. Lo podemos dejar tranquilo ahí. Nadie puede ir a explotar ese recurso porque ya hay seguridad. Ok, miren, ese es el mapa topobarométrico que les decía. Hacia el sur, el mapa barimétrico. Barimétrico, sí. Es un mapa de la isla, se ve en relieve. Hacia el sur estamos viendo el surco de los muertos, la trinchera de los muertos, que es una caída abrupta que tiene la formación geológica de la isla. Es bastante profundo. Pero si ahí hay algo, sobre todo en esa franja que ahora tenemos delimitada con Países Bajos, no puede ir ningún barco así, bueno, pero es que yo pensaba que yo estaba en aguas de Países Bajos. Antes, un ente privado podría decir, bueno, tú tienes un reclamo, el otro tiene un reclamo, no hay seguridad jurídica de que la frontera está aquí y no 20 millas más para allá o 20 millas más para acá. Ahora queda claro porque ahora tenemos los puntos geodésicos marcados con un sistema, el World Geodesic System. Y ahí respondo a tu pregunta. Si bien se negociaron los mismos puntos en el mapa. Ahora, cuando tú haces un mapa es una representación de la realidad del planeta. Entonces, tú tienes que ir a ubicar eso físicamente en el planeta Tierra. En 1978 y 79, la tecnología estaba un poco más atrasada. Entonces, cuando tú ubicar esos puntos en físico, pues había un gran margen de error. Hoy en día, al utilizarse ya un sistema de posicionamiento global satelital, el World Geodesic System, ahora la medición es mucho más precisa. Y resulta que al cambiar a ese sistema nos dimos cuenta que los puntos negociados con Venezuela están un poco más al sur de lo que pensábamos, o de lo que nos hubiese dado si usamos la tecnología a la que hace referencia el acuerdo del 79. Entonces, ahí están las 11 millas cuadradas. Que no fue que ganamos, pero que es lo que te digo, un tema de la semántica, ¿verdad? No fue que nosotros ganamos con este acuerdo fruto de una negociación, sino dada la variación y la exactitud de la medición actual, es que entonces tenemos más millas náuticas que las que se obtuvieron en el 77, en el 79, cuando se firmó el acuerdo con Milla náutica cuadrada. Ajá, milla náutica cuadrada, cuando se firmó
el acuerdo con Venezuela. Importantísimo que eso Eso sea claro. es Pero importante que Máximo quede sí claro. es ganado porque el país se beneficia. No, es medido, que es diferente. O sea, tenemos Pero si lo el que país nos lo corresponde. gana, no hubiese hecho este tiene. acuerdo, entonces no hubiésemos Exacto. podido actualizar esa Admítelo, medida. No, Máximo. Pero no, Es producto porque- del acuerdo. No, o porque es producto del proceso del acuerdo. No es que, pero como tú dices, no es que le quitamos mar a otro pero país. eso es lo que estoy diciendo. O sea, no es que. Se aclaró. Se aclaró. Pero el aclarar, saliste beneficiado. No, pero sí. claro, Sí. pero igual puede venir Venezuela ahora o no, ese acuerdo hay que modificarlo y vamos a medir cómo es ahora. Y ya, Bueno, pues se va a Vamos partir la tribunales. diferencia en el 1.50. No es exacto. Producto del proceso, Claro. lo aclaramos Exacto. y retomamos No es necesario lo que ya era renegociar, nuestro. Porque lo importante aquí es que son los mismos puntos negociados, pero tú eres ingeniero, tú sabes cómo se lleva los, La cara de Miguel. La última vez que Miguel dio una mezcla, líder, fue una urna que Fue cuando nació tiraron. Río. Sí. Río lo Ahora, tiene tú tienes trasnochado. el plano, o en este caso el mapa, entonces tú tienes que llevarlo a un punto físico y para tú, ¿dónde está ubicado ya en el planeta Tierra el punto que nos llama? Bueno, tú tienes que ubicarte satelitalmente. Ahora tenemos un sistema, que el World Geodesic System, que es más preciso y eso es lo que nos permite saber que, bueno, está un poco más al sur de lo que habíamos dicho. Finalmente, el último paso, ya para cerrar el tema del proceso de delimitación, es confirmar que el área que a cada país le queda a partir de esta línea provisional no sea desproporcional con relación a la cantidad de costas que tú tienes. Tengo una cita textual de la Corte Internacional de Justicia del caso de Ucrania contra Rumania contra Ucrania, que si me permiten También tiene el IVA y leerla. Ucrania. Es un caso del 2009. Entonces, la Corte Internacional dice ya, una comprobación final de que el resultado es equitativo implica la confirmación de que no es evidente una gran desproporcionalidad de las zonas marítimas en comparación con la proporción de las longitudes costeras. Esto no quiere decir que estas áreas respectivas deban ser proporcionales a la longitud de la costa, sino que no deben ser grandemente desproporcionales. En el caso nuestro, la proporción de costas es 1.26 kilómetros de costa de República Dominicana por cada 1 kilómetro de costa de las 3 islas. Claro, porque son islas. Sí. Entonces, si estuvieran pegadas, entonces realmente fuera otra la proporción, pero bueno. Y el área es 1 kilómetro, una milla náutica o 1 kilómetro cuadrado por 1.23 kilómetros o millas náuticas cuadradas de Países Bajos en esa zona, en la zona relevante. Es decir, que no hay una gran desproporcionalidad. La Corte ha considerado que es desproporcional cuando un país, por ejemplo, obtiene más del doble del área que le correspondería si fueran perfectamente, como fue por ejemplo el caso de Nicaragua contra Colombia. Nicaragua tenía 3 veces más costa, pero quedaba con 8 veces más mar. Entonces ahí la Corte dijo, bueno, ya eso es un poco demasiado. Y así. Entonces en este caso no hay tal desproporcionalidad, por lo tanto no hay ninguna razón para modificar la línea provisional y finalmente se confirma esa línea. ¿Por qué hay que rectificar estos acuerdos? O sea, ¿por qué hay ratificar. Sí, ¿por qué lo tienen que enviar al Congreso? ¿Cuál es la importancia de...? Primero, ese es el procedimiento constitucional, es bastante ordinario, o sea, la mayoría de países tienen este proceso de ratificación. El Poder Ejecutivo es el que tiene la función de negociar y llegar a los acuerdos, pero el Poder Legislativo lo debe ratificar para que entre en vigor. Tiene que darse esa confluencia de voluntad de los poderes. En el caso nuestro, nosotros tenemos un tercer control intermedio entre estos dos, que es el control preventivo de la constitucionalidad de los tratados a partir de la Constitución de 2010. Lo ejerce el TC. En el caso de este acuerdo, hace ya un mes salió la sentencia diciendo que es constitucional. Entonces ya ese
digamos, ya ese chequeo, ese control se ejerció y ahora pasa al Congreso que como representante de la voluntad popular debe dar su visto bueno, atendiendo sobre todo ya a una visión política del acuerdo. Anselmo, te tengo una pregunta, probablemente la final, porque se nos fue el tiempo ya, y te pido por favor lo más concreto posible. Ya sabemos que hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que declara constitucional el acuerdo, pero hubo una serie de votos disidentes por parte de algunos de los magistrados, que es lo que usan como argumento básicamente los contrarios para decir que el acuerdo es lesivo para el país. ¿Por qué, si todo pareciera ser tan técnico y tan basado en cosas concretas, todavía puede haber voces disidentes como las de estos magistrados? ¿En qué se basan? Mira, eso es algo perfectamente normal, ¿eh? Los tribunales colegiados por lo general siempre tienen una posición mayoritaria, que es la posición oficial del órgano, y hay algunos jueces que, ya sea porque no entendieron, ya sea por una visión ideológica. Políticos. Claro, los jueces son personas que tienen ideología, que tienen intereses políticos, entonces en última instancia eso siempre se va a ver reflejado en algunas posiciones como esta. Entonces ahí realmente no hay nada de extraño, ni de, bueno, están en su derecho, para eso la ley les da la posibilidad de ejercer su voto disidente. El punto es que eso no tiene realmente una incidencia jurídica. La sentencia es lo que la mayoría de los jueces votaron y eso es lo que tiene valor jurídico. No tenemos que estar personalmente de acuerdo con todo lo que dice un tribunal. Lo que tenemos que tener claridad es de que las sentencias del Tribunal Constitucional, nos gusten o no nos gusten, tienen efectos jurídicos. En el caso de los Países Bajos, evidentemente no conozco la normativa jurídica de ellos, pero en el caso de ellos ya ratificaron el acuerdo. Están a la espera que nosotros lo ratifiquemos. Así lo dijo también hace un par de semanas el embajador de Países Bajos aquí. Y eso salió en las noticias allá, y la gente se interesó tanto como nos interesamos nosotros aquí. No, allá no hubo ningún nivel de interés por eso. Nosotros somos un poco más... revoltoso. No, un poco más interesados. Y además tiene que entender más curioso. La cultura de la política. No, y la cultura en Aruba y Curazao, esos tiros están en playa. En playa, en Dominicana. Sí, Baby Beach. Pero allá no. No, allá no. Allá no. Baby Beach y vaina. Bueno, Anselmo, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. No se diga más por Top Latina.